And our subject is the first African Nuestro profession tema of faith, es at la least primera recorded profesión in en the África. La primera profesión de fe en África, al menos vemos aquí registrado en la Escritura. Y venimos a este punto del registro y de Samaria, donde el Señor está utilizando poderosamente a Felipe. Ciertamente, él no es un apóstol, sino un asistente apostólico. No nos maravillamos que él esté funcionando bajo la instrucción de los apóstoles y está él asociado con ellos. Y aquí Felipe recibe instrucción de un ángel del Señor. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Eso dice el registro. Le dice, levántate y ve hacia el sur. Estaba al norte de Jerusalén, entonces ahora está dirigiéndose y está volviendo a Jerusalén con los apóstoles, como está aquí registrado en los versículos antes. Ahora vemos que se está dirigiendo hacia el sur. Y el primer encabezado en este estudio es la comisión de Cristo. La gran comisión es ahora, se llega a complementar primariamente. Y en el principio de este libro, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que gran multitud de personas vendrán a él. Recordemos, 25,000, 30,000 personas en Jerusalén y en toda Judea, dice la Escritura, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a través de la instrumentalidad de Felipe. Y eso empieza, y como leemos nuevamente, hasta lo último de la tierra. Y Felipe no creo que se haya imaginado que él sería aquel, ya que sería llamado nominalmente a empezar la gran misión para con los gentiles. Y es notable cómo Lucas, bajo la inspiración en el libro de Hechos, prepara el camino para la misión de los gentiles. Vemos en el versículo capítulo 13 que él es llamado a los misioneros. Y aquí vemos el principio de esto. Entonces el ángel del Señor se dirige a Felipe. ¿Por qué Felipe tiene esta instrucción inusual? Esta instrucción inusual de Dios para ser personalmente al que se dirigen. Parece que es una aparición del ángel del Señor, pero Felipe tiene al menos en su corazón un claro entendimiento de que él se había dirigido a él. Eso no pasa hoy en día. El siglo XVIII, la confesión de fe, habla acerca de cómo es que Dios inspiró su palabra. Su palabra es completa. Y Dios no habla hoy en día más de la manera en la cual lo hizo antes, hasta que fue completada la palabra de Dios. La manera en la cual Dios habló a su pueblo ahora ha cesado. Y ahí es donde tenemos el término cesacionalismo. Cesación de los dones. El cierre de la era apostólica y cómo es que se completó la palabra. Si Dios seguiría hablando hoy en día de una manera autoritativa y claro, con nuevas doctrinas o nuevos aspectos de doctrinas aún hoy en día, entonces la Escritura no sería lo preciado, no sería la autoridad final en todas las disputas espirituales o cosas de la fe. ¿Por qué? Porque se tendría que añadir pedazos tras pedazos. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo es que tenemos la remota idea qué persona clama o dice ser inspirado por el Espíritu? Claro que sabemos la diferencia entre los genuinos y los que engañaban. Había una gran confusión. Y no habían doctrinas estables en la iglesia cristiana entonces. Pero entonces Dios cerró las Escrituras. Fueron completadas, inspiradas maravillosamente
toda suficiente para cada necesidad y para cada asunto espiritual. Entonces Dios no habla de esa manera hoy en día. Mi tema, bueno, Dios se comunica con nosotros de maravillosa manera y muchas veces digo, el Espíritu de Dios frecuentemente nos despierta con cosas varias, no habla de manera autoritativa ni nueva verdad como muchos de los carismáticos dicen hoy en día. Muchas veces nos recuerda de cosas las cuales son importantes en nuestra vida y en el testimonio, nuestra diligencia y cómo podemos en el trabajo. Entonces Él es el Espíritu de Dios que nos ayuda y le agradecimos. Y ciertamente cuando tu conciencia es movida, cuando estás a punto de pecar, es el Espíritu de Dios. Entonces activa tu conciencia. Cuando tienes una buena intención, tú dices, yo tengo que hablar a esa persona, tengo la oportunidad. Él es una alma perdida, ella es una alma perdida, es una persona perdida. Entonces tengo que buscar una oportunidad para testificar. Entonces ese es el Espíritu de Dios que ha sido llevado a ser. Tú no estarías seguro, claro, de que de que estas personas que dicen, el Espíritu de Dios me ha dicho que te diga esto, o me ha llevado a decir esto, o me ha guiado a hacer esto. No puedes estar seguro, pero puedes estar seguro de que Dios está obrando cuando te despierta a hacer cosas buenas y tus deberes espirituales, cuando te recuerda maravillosamente de las escrituras que tú necesitas en tiempo de necesidad, o cuando tú tratas de ayudar a alguien. Tú das crédito al Señor y le agradeces. Y ahora Felipe está comunicándose aquí directamente. ¿Por qué? Bien, porque probablemente él nunca hubiera presumido ser el primero de ir a los gentiles de tener esta misión. Esta es una palabra apostólica. Él diría, yo soy una persona nueva, un asistente. Entonces Dios le llevó a hacer esto. Alguien sugirió de que los apóstoles estaban muy dudosos. No tenían buen testimonio para los gentiles. Quizás es equivocado lo que se diga. O las manos de los apóstoles es que estaban llenas, estaban muy ocupados. Han pasado años después del Pentecostés, entonces entonces tenemos que dar el beneficio de la duda a todas estas cosas. Quizás estaban ocupados sirviendo al Señor. Entonces Dios habló a Felipe. No sabe qué es lo que va a pasar. Esa es la implicación aquí del registro. No sabe dónde va a ser enviado. Un momento en el norte y ahora al sur de Jerusalén. Es como que, ¿en qué dirección ir? Imagínate esto en un desierto. Entonces, eso es lo que la selva. Y aquí en este versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió. Entonces, esta palabra es como que algo sorprendente. Dice ahí después, y sucedió. Algo que sorprende aquí. Esto es lo que el Señor, por eso es que el Señor me ha enviado. Dice, un etíope. Aquí nos dice que es al norte de Sadán, donde estaban estos ubicados. Eran personas de gran constitución, hombres y mujeres. Pero aquí es un hombre, un etíope, un eunuco. Algunas personas dicen que no necesariamente, literalmente era un eunuco. Quizás en esos tiempos pasados y en esos lugares, estos reyes y reinas, cuando tenían altos oficiales, muy a menudo tenían eunucos. Entonces, pues, un eunuco, pues literalmente quizás haya sido un eunuco, o solamente era el término que se utilizaba para describir a tal oficial.
y lo vamos a tomar naturalmente como un eunuco funcionario de gran autoridad. Un hombre de que se me movía entre los príncipes. Dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Es el título que se le da, ese nombre que se le da a las reinas en ese entonces, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Quizás él era el que se encargaba de todo. Y dice que había venido a Jerusalén para adorar. Quizás él haya sido un proselitista y él había sido, es como que hubiese sido cambiado a la fe judía. O quizás alguien que estaba ahí buscando, pero era un hombre que profundamente preguntaba. Pues o quizás él estaba tratando de adorar la religión de su región y había venido a preguntar. Quizás había venido con alguna clase de entendimiento a adorar y Felipe se dio cuenta, bueno, soy yo. Yo soy el que ha sido llamado por Dios para hablar a este hombre, a este africano, a este gentil. Entonces, agachó su cabeza, lloró y se preparó. Bueno, el eunuco, el funcionario de Candace, el versículo 28 dice, volvía sentado, dice, en dirección hacia Geisa, volviendo hacia Egipto y después volviendo al norte de Sudán, Etiopía. En esos entonces, él estaba volviendo y de manera sorprendente, dice que él estaba sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Esadías. Entonces, sabemos exactamente qué es lo que él estaba leyendo. Alguien más entonces estaba conduciendo su carro. Claro, pues si era un hombre de autoridad, entonces tenía gente que le servía. ¿Quién sabe cuántas personas tenía para proteger a este etíope y para guardarlo en su jornada? Y él estaba leyendo el profeta Isaías. Maravilloso. El Espíritu dijo, en el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Y corrió para alcanzar el carro, dice. Y leyó, al leer al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le pregunta Felipe al eunuco. Y el griego sugiere que de la manera en que las palabras son puestas, que él esperaba una respuesta negativa. ¿Estás entendiendo lo que lees? De la manera en la que el etíope, este oficial probablemente sugería de que tenía un poco entendimiento. Estaba leyendo en voz alta. Él debería estar leyendo calmadamente. ¿Cómo sabemos eso? No es fácil leer el griego. Él estaba leyendo la traducción al griego del Antiguo Testamento, pues al menos una porción de Isaías. Y tú sabes que el versículo que él estaba leyendo quizás no tenía puntuación, no tenía espacios entre las palabras, o quizás las características que tienen ahí. No podías leer fácilmente como hoy podemos leer las impresiones modernas. Recuerda que eran manuscritos, entonces probablemente debería estar leyendo calmadamente, concentrado. Quizás no entendía completamente lo que él estaba leyendo, quizás habría un tono metálico en su voz, o un tono, pues algo como que no tuviera sentido, sin ningún significado, una puntuación extraña. Entonces Felipe le habla más amablemente, sería de esta manera, ¿realmente entiendes lo que lees? Y el hombre le dice, ¿cómo podré? ¿Cómo podré? Si alguno no me enseñara, si alguien me guiaría. Entonces este hombre es un hombre de gran autoridad. En la cultura de ese entonces, una persona ordinaria como Felipe que se acerque a su carro y le diga a él con gran humildad, ¿cómo puedo yo, al menos que alguien me guíe? Entonces podemos ver una obra preparatoria que está funcionando en su corazón. Él está humilde, él está abierto, él está preocupado, él está ansioso. Me imagino, quizás puedo añadir a la narrativa, esta es una pura especulación. Me imagino que le dice a Felipe, esto es maravilloso.
Esto es sorprendente. Nunca he visto algo así como esto. Nunca he leído de una persona quien haya sido humillada y que haya sido llevado a la ejecución sin decir nada y lo haga voluntariamente, que sea como un cordero que haya sido llevado al matadero. Y él leyó el versículo, mira, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esto nos lleva a una clase de segundo encabezado, ¿no es cierto? La comisión del Señor es ahora a punto de ser implementado. La gran misión a los gentiles va a empezar. Va a empezar con un individuo. Hasta ahora grandes multitudes, 3,000 en el día de Pentecostés, 5,000 solamente en un tiempo de 5 días, 2 días, y de ahí un más y más, grandes huestes, dice las escrituras, miles de ellos. Pero ¿sabes qué? No necesariamente, no creas que miles, algunas personas piensen, no están contentos. Nosotros amamos esto, queremos que sea así, pero no están contentos al menos que miles de multitudes se reúnan y sean salvos al mismo tiempo. Claro que el Señor lo puede hacer, pero a menudo lo hace, pero cada uno viene como individuo, uno por uno. Mira el contraste aquí en el registro de Lucas. Miles, y vemos aquí la misión a los cielos gentiles comienza con un individuo. Es un noble individuo, es alguien significante, de gran significado importante, pero es un individuo. Hasta ahora el registro habla solo de predicar, predicar, predicar. Ahora es testificar. Sí, es un predicador el que lo está haciendo, pero ahora está él testificando. Testificar es importante. Todo como incidentalmente el registro trata de decirlo. La misión hacia los gentiles empezó con un acto de testificación, y eso como una lámpara en una nueva región, en África, y será a través de la testificación a un individuo. Tú testificas individualmente, haces contacto con otras personas, hablas en el trabajo. Así es como la misión hacia los gentiles empieza, con un individuo. Es muy importante. Y tú ves aquí cómo es que Dios bendice la obra de un individuo, persona a persona testificando. Nunca des por menos. Es el empiezo de todo. El registro, como vemos aquí, un gentil puede ser salvo. El segundo encabezado es este. ¿Cuál fue el llamado? Bueno, el otro encabezado. ¿Para qué fue el llamado a testificar? El Calvario. Ese es el llamado de cada testificación. Testificar el Calvario. Es triste cuando alguien se dirige evangelísticamente y el Calvario es dejado afuera. ¿Cómo puede ser posible? Es como hablar del aniversario, o como el aniversario de la escuela dominical. El Calvario es dejado afuera. ¿Cómo? Es triste. El llamado para testificar a los gentiles es el Calvario, y es el Señor el que lo pone de esta manera, decide que sea de esta manera. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién fue este hombre? Pregunta este canciller africano, este noble. ¿Quién es este hombre del cual el profeta está hablando? Él quizás es una persona importante. Quizás es alguien que ha participado con el clérigo en Jerusalén, con los fariseos, con los gobernadores, quizás ha estado mezclado con muchas de estas personas, y él le hizo la pregunta a estos: ¿a quién se refiere Isaías? Probablemente le hayan dado esta clase de respuesta a los fariseos, todas estas personas del clérigo. Él está hablando de sí mismo, podrían haber respondido.
No, Isaías estaba hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Ustedes lo saben. Y entonces, él está hablando de sí mismo, pero no de una manera literal. Le hubieran dicho estos fariseos y estos judíos de una manera simbólica. Está hablando de sí mismo como un representante de todos los profetas. Entonces, este hombre, que fue humillado, que supuestamente ilustra a todos los profetas, quizás es cierto, los israelitas trataban a los profetas de una manera mala y no les escuchaban y no podían ver a Cristo en sus enseñanzas, pero a pesar de todo, ellos estaban equivocados. Él habla de sí mismo, pregunta, o él habla de alguien más. Él es más inteligente que el clérigo de Jerusalén. Este príncipe foráneo, este canciller, puedes ver que es obvio que él está leyendo Isaías 53. No está hablando de sí mismo. Entonces, él pregunta. Y esta es la oportunidad que Felipe deseaba y que requería. Veamos el versículo 33 antes que prosigamos. En su humillación no se le hizo justicia. Fue una cosa injusta cuando Cristo fue ejecutado. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién hablará a su generación? ¿Quién describirá completamente a su generación? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el significado de esto es que él va a tener a este hombre que voluntariamente y calmadamente, sin protesta, va a su ejecución. Él va a tener, un problema. Descendientes, muchos de ellos. Él será el padre de generaciones. ¿Quién podrá contar? Literalmente es lo que el original dice. ¿Quién medirá? ¿Quién podrá poner una figura, un número? ¿Cómo puede ser esto? El etíope, el canciller, está preguntando, si ha sido ejecutado, ¿cómo podrá tener una generación, numerosas personas? Un gran número de personas que no puedan ser contadas, un número incontable. ¿Quién la contará? Dice, a su generación, porque su vida fue quitada, dice, de la tierra. Tú quizás pensarías superficialmente de la manera en la cual es puesta esto, es que significa, ¿quién hablará acerca de su familia? ¿Por qué? Porque no tendrá, porque será ejecutado. Pero no significa esto. ¿Quién podrá contar, describir acerca de lo que él ha pasado, de este evento, porque él será ejecutado? ¿Quién es este hombre? Pregunta el canciller, que a través de su muerte dará vida a sus hijos, tendrá una generación. Y Felipe le explica, Cristo Jesús y lo que él ha logrado en su muerte y la gran compañía que serán traídos a ser salvos por la gracia de Cristo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sí, él dice aquí, le anunció, predicó. Es un acto de testificación personal. Cuando predica, había miles. Cuando Felipe predicaba muy a menudo, grandes multitudes, y él levantaba su voz y proyectaba su voz, y había un gran sentimiento de honestidad cuando predicaba a la multitud. Pero no puede ser esto ahora. A este noble africano, él predicó, él le habló sinceramente, de una manera calmada, pero con toda la pasión de su predicación que podía ser representada en esta testificación. Sus sentimientos por la alma de este hombre, su deseo por él, la honestidad y la certeza por la cual él hablaba a Cristo, el Salvador del mundo, que vino y sufrió y morir en agonía en el Calvario, y tomó el castigo y los pecados de aquellos que serían redimidos, y todos sus sentimientos y su preocupación y su certeza. Entonces es
pues razonable para Lucas utilizar la palabra anunciar o predicar. Entonces él no gritó, no lo intimidó, no puso presión en él, pero aún esta certeza y esta preocupación y el sentimiento estaba ahí, y el afecto, todo esto ciertamente vino a tomar lugar. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Habló del pecado, habló de la obra redentora de Jesucristo. El versículo está en Isaías 53. Todo estaba enfocado en el Calvario. Y esa es nuestra labor. Nosotros creemos que nadie viene a Cristo a no ser por la obra misericordiosa y de la obra irresistible en nuestros corazones, la cual hace el Espíritu Santo. Entonces, como Dios dice que en cualquier corazón que sea convencido a través del poder del Espíritu Santo, se nos dará, dice a nosotros, una apreciada instrumentalidad para representar a Dios, representar ese corazón amoroso para apelar, para demostrar a aquellos pobres pecadores. Y el Calvario, recordemos, es el corazón de todo esto para traer a las personas a Cristo y demostrar el poder y el amor de Cristo. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Bueno, sería maravilloso ver a este hombre su conversión, aún Felipe hablándole. ¿Tú crees que este gran hombre que estaba en asombro escuchó hablar a Dios, se encogió y cómo es que Cristo sufrió en carne por ti? Quizás derramó lágrimas este canciller porque vio su pecaminosidad y vio el gran amor de Cristo y entendió, sus ojos fueron abiertos. Él vio sorprendido ese capítulo 53 de Isaías, sintió dolor, entendió. Y su corazón fue regenerado como si hubiesen escuchado la palabra y vino a Cristo. Y entonces Felipe tiene que haber hablado del bautismo. Quizás le dijo de una manera anecdótica acerca de los bautizos en Jerusalén, los bautizos en Samaria, cómo es que las personas dejaron sus vidas antiguas y le habló de la muerte, la vida pasada, enterrada en la tierra, que simbolizaba eso, la resurrección a una nueva vida con Cristo, caminando con Él. Y hasta ese momento, ellos llegaron al agua. Es una área desierta. Y aquí ven agua, encuentran agua. Me imagino, y solo es mi imaginación, de que habían personas ahí que estaban sacando agua, personas que estaban sentadas alrededor de esta agua. Habían árboles, quizás pues alguna área donde las personas podían venir a sentarse o algunos viajeros podían ir ahí. Esa es mi imaginación, un oasis quizás. No puedes ver, digamos, un desierto y había, digamos, como una piscina ahí, no. Entonces, el etíope, este canciller, le dice, mira, aquí está el agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es triste, ¿no es cierto?, que hoy en día muchas personas no estén con deseo de obedecer al Señor, no solo en el bautismo, sino en todo compromiso para amar al Señor y servirlo al Señor. Este hombre no solía obedecer. Él le gustaba dar órdenes, pero ahora ha encontrado a Cristo y Cristo. Entonces, esos 10 minutos de cristiano, Cristo era todo para él. Aquí está el agua, ¿qué me impide para que yo sea bautizado y mi vida antigua sea enterrado y ahora pueda seguir a Cristo donde sea que Él me guíe?
Obedece al Señor si es que vienes a Él, si es que confías en Él, sírvele. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y ahí entonces tendrás esa... Podemos ver después esa gran profesión de fe. Y aquí vamos a ver el tercer y último encabezado. La profesión de fe del primer gentil que se ve registrado. La primera conversión. Ciertamente la primera conversión en África. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón... Voy a enfatizar aquí. Si tú crees, eso es primero. ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino de acuerdo al consejo eterno de la deidad antes de la fundación del mundo, cuando Dios sabía todas las cosas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres distintas personas, todos totalmente unidos y igual en deidad, y aún de una manera maravillosa en este consejo ellos determinaron que sabían que el hombre caería y sería perdido. Entonces sabían que serían salvados y millones serían convertidos. Y la manera en la cual se lograría, porque Dios no solamente puede dejar pasar el pecado, es que Cristo, la segunda persona de la deidad, no segundo en autoridad, todos son iguales, no segundo en estado o en estatus, todos sus atributos, porque todos son maravillosamente iguales, pero la segunda persona de la deidad, para nosotros entender, determinó venir a este mundo. Aquí estoy yo, dijo Jesucristo al Padre, envíame, yo moriré por ellos, yo compraré su salvación, yo tomaré su culpa en mí y sufriré el castigo eterno. Y seré levantado de la muerte y seré eternamente diferente en una forma glorificada, ese cuerpo humano y esa personalidad, y tomaré sobre mí la encarnación y estaré ahí y seré el Rey eterno en la gloria. Y vino y sufrió y murió. Eso es lo que Felipe predicó al canciller etíope. ¿Tú crees? Él dijo, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees en su muerte redentora? ¿Crees que todos los que están perdidos y condenados y que dependen solamente en la muerte redentora de Cristo? Él murió para tomar el castigo de nuestros pecados para que no vayamos al infierno. Y Él vivió una vida perfecta de justicia para ganar el cielo para nosotros, para que así podamos ir al cielo. ¿Tú crees en Él? Yo creo. ¿Tú crees en sus palabras? Que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí, lo creo. ¿Tú crees en su autoridad para que tú puedas obedecerlo? ¿Tú crees en su reinado? Sí, lo creo. Cuando tú crees en Cristo, tú creas en Él. Tú crees en Él como tu Rey. No solo como tu Salvador, sino como tu Rey, tu Señor. Y Él fue capaz de decir que sí, que Él creía. ¿Y tú crees en Él? ¿Con todo tu corazón? ¿O es mitad de tu corazón? Está en otro lugar. Yo creo en Él. Yo creo en su muerte por los pecadores. Yo creo que solo Él puede salvar. Yo creo que Él es maravilloso. Pero también creo en este mundo. No voy a dejarlo. No voy a dejar mi mundo entretenido, el entretenimiento mundano. No voy a dejar mis ambiciones. No voy a dejar mi vida que sea vista y admirada. No voy a dejar estas cosas. Mi adoración a estas estrellas mundanas. Mi corazón está parcialmente para Él y parcialmente para mí y para este mundo. ¿Tú crees en Él con todo tu corazón? ¿Lo amas a Él? ¿Lo deseas a Él? ¿Deseas vida en unión con Él, con Cristo? Y entregas todas las otras cosas a un segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. ¿Tú crees
Esta es la profesión que Felipe quería escuchar. ¿Vas a entregar toda tu vida a Él? ¿Tú crees en Él con todo tu corazón? Y respondiendo dijo, al final del versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, lo creo con todo mi corazón, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, y Él será mi Señor y mi Rey. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Esto es una pena, ¿no es cierto? Yo creo que Felipe hubiera querido hablar largo con él y más, para preguntarle más cosas, abrir la palabra y explicarle más, escuchar más acerca de su maravilloso Salvador. Pero no, Felipe tenía que ir, el eunuco no tenía que escuchar estas cosas de Felipe. Pero él estaba seguro, porque sería bueno, es muy fácil, era muy rápido el bautismo, eras salvo y te bautizabas. Hoy en día no somos tan rápidos, tomamos tiempo hoy en día. ¿Por qué tomas tu tiempo, pastor? ¿Dónde está la escritura que te da autoridad para hacer eso? Bueno, tú sabes, cuando el evangelio era predicado a las personas y ellas eran convertidas, en ese tiempo era muy difícil ser un cristiano. Si estabas preparado, podías ser sacado de tu casa. Podías ser rechazado. Si eras un judío, podías ser rechazado. Era una traición nacional recibir a Cristo. Era una cosa difícil. Era más fácil para una persona profesar y tomar las consecuencias. Tú sabías exactamente que tenía que haber una obra de la gracia en su corazón. Tú te puedes bautizar una vez. Lo mismo que los gentiles. Tú convertides y eres sacado de tu familia. No participarías es como los gentiles. No podrían negociar, serían sacados de su trabajo, no tendrían familia, no tendrías oportunidad para nada. Pues bueno, tendrías que vivir por la fe. Era difícil profesar a Cristo. Podrías bautizarte una sola vez en esos entonces. Ahora tú te conviertes a Cristo y queremos estar seguros. Tenemos una respuesta bíblica, no apurarnos. No, tenemos una responsabilidad bíblica. Que hay personas que solamente asumen y no hay evidencias de que ellos son salvos. Entonces tomamos un poco de tiempo. No puedo darte un versículo para probar esto, pero tenemos que ser responsables y cuidadosos. Pero hay personas que esperan mucho tiempo y no hay duda en eso. Y el primer hecho de obediencia para el Señor, o el primer acto de obediencia para el Señor, no puede esperarse meses, años, es mucho tiempo. Pero llegaré a la conclusión, al final del versículo 39. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gozoso, esto nos recuerda que tenemos que regocijarnos, somos creyentes que nos regocijamos. Queridos hermanos, lo digo con cautela. Ellos se regocijaban de una manera solemne. Como sea, para muchos de nosotros es nuestro deber ser cristianos que nos regocijamos. No solamente puedes dejar de sentir esto, sino que nos podemos regocijar si es que tú reflexionas más en el Señor y sobre tus privilegios. Tú reflexionas más, das gracias, alabas más, caminas con Él firmemente, obedientemente. Y eso te ayudará a ser un cristiano que se regocija. Y entonces
Tú serás alguien que tiene más poder para testificar y serás protegido del pecado y estarás cerca al Señor. Y Felipe, y dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, en ciudades seculares, dice, hasta que llegó a Cesarea. Voy a leer el primer versículo 1 de Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Tú ves, ¿no ves aquí? Lucas se está moviendo a la apertura, a la misión hacia los gentiles. Entonces vemos aquí en el comienzo del capítulo 9 se menciona a Saúl. Y Saulo estaba respirando amenazas y muertes. Y le dicen, mantén a Saulo. A Saulo le están diciendo, mira, déjame que te contemos acerca de Felipe y el eunuco, ese canciller. Y en el capítulo 9 vemos que se habla la convención de Pablo. Entonces ahí habla acerca de la conversión de Pablo, de su bautizo, de su llamado hacia los gentiles. Ustedes ven cómo se empieza a edificar la narración. Pablo no solamente aparece de la nada en el capítulo 13. Vemos que empieza aquí, se refiere a su hostilidad de Pablo. Vemos aquí la narración bíblica. Tenemos que apreciar cómo la narrativa nos muestra aquí cómo es que todo está empezándose a edificar para que Pablo sea llamado a predicar a los gentiles. Comenzó esto con un africano y se abre a un gran corriente de bendiciones. Ese es el método, ese es el sistema, pero recuerda nuestros encabezados en esta mañana. Brevemente, la gran comisión ahora es implementada. Una sola persona, uno a uno, un pagano. El Calvario es el llamado del mensaje y la importancia. El resultado es una profesión sincera de fe. Que el Señor nos aliente y nos ayude y nos desafíe en estas cosas.